cómo está dentro de ti, sentir esa paz y esa tranquilidad que Él te hace sentir, ¿no? Y y pues es lo que yo les puedo compartir. Gracias. Ok, bueno, compañeros, pues aquí tuvimos un pequeño error de internet. Ya saben que como estamos ubicados enfrente de Telmex, las antenas nos pasan a joder a nosotros, entonces a veces se nos va y regresa, pero bueno, ya estamos otra vez aquí en directo de nuevo. ¿Me puedes volver a repetir tu nombre, madrina? Brenda. Bueno, Brenda, yo creo que muchas, pues jovencitas a veces nos sentimos, ¿cómo se puede decir? Como que hay un poco de tu historial que tiene que ver con el mío, ¿no? No el mismo, porque pues no es así, ¿no? Hablando sobre que, bueno, tú hablabas sobre a lo mejor una pérdida, ¿no? Yo creo que la pérdida más dura que ha tenido Carla, pues ha sido la pérdida espiritual, ¿no? Esa pérdida que si cuando menos te das cuenta ya no tienes a Dios en tu corazón, Dios se salió de tu vida y te preguntas ahora el por qué o el por qué lo has alejado, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta que con nuestras acciones nosotros lo vamos sacando poco a poco de nuestras vidas, ¿no? Qué bueno que haya agrupaciones así y que tu mami haya podido reaccionar a tiempo, ¿no? Y pues bueno, yo la verdad no me imaginaba que fueras tanto así porque, bueno, nosotros que la estamos viendo, pues tiene una carita muy bonita, una carita como de angelito, así como que se porta bien y todo. Pero bueno, ya vimos que también atrás de esa moneda, pues hay una cruz, ¿no? Entonces, no sé quién más nos va el día de hoy a compartir. Adelante, padrino. Buenas tardes, o buenos días, creo que todavía son días. Mi nombre es Leonzo, soy un alcohólico en recuperación. Pues antes que nada agradecerle a la radio, ¿no? A la Radio Records, por la invitación. A través del grupo hermano de Empezar de Nuevo, nos hacen esta invitación desde hace como un mes y bueno, el llegar y con este tema que para mí en lo personal es pues es parte de mi vida, ¿no? O sea, siempre desde una niñez, cuando crezco allá en la provincia, donde vengo de una familia desintegrada, de una familia disfuncional, obviamente, pues mis primeros años de vida, yo no creo ser mis donde el maltrato psicológico era muy fuerte, yo siempre me rebelaba, compañeros. Siempre fui una persona que le gustó llevar la contraria y ser dueño de mi verdad, dentro de mi hogar y fuera de mi hogar. Entonces, obviamente no sabía cómo estaba basada mi vida o por qué vivía o para qué vivía, ¿no? O sea, tanta soledad y tanto miedo dentro de mí hacían que día con día, pues bebiera yo cada día más.
Recuerdo en esas noches oscuras y de madrugadas, cuando yo despertaba, cuando yo soñaba y siempre despertaba llorando porque yo nunca tuve un padre, la imagen de un padre en el hogar. Yo siempre tenía hermanos gritones y regañones o golpeadores, y tenía yo un tío que siempre me maltrataba verbalmente, ¿no? Entonces esa dureza y esa rigidez donde una persona joven, adolescente, no se le enseña a expresar sus sentimientos. O sea, cómo yo usurpaba mis relaciones con la demás gente, cómo yo me engañaba a mí mismo, cómo yo siempre escondía esa parte, esa verdad de no poder expresar aquello que yo sentía, aquello que yo anhelaba, aquel sufrimiento o aquella felicidad que yo sentía. O sea, siempre buscaba yo el látigo del alcohol para poder anestesiar mis emociones. Siempre estaba yo alcoholizado para poder reír, para poder cantar, para poder llorar por dentro. Yo siempre he comentado esa parte que a mí me ha gustado siempre llorar hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? Porque yo tengo una fijación desde la niñez a donde se me decía este tipo de fijaciones con las cuales crezco, y cuando llego a una experiencia espiritual que yo no puedo llorar, no puedo derramar una lágrima, y ahí me enseña en ese tipo de fijación que los hombres no lloran, que nada más lloran los maricones. Y este tipo de apodos o de incentivos negativos que la sociedad o mi familia me ponía, ¿no? Tener una mamá golpeadora, tener una mamá en la cual yo me avergonzaba. Yo siempre me avergoncé de mi mamá. El hecho de que vendía comida en la calle, de verla gordita, de verla con guaraches, de ver su apariencia mal arreglada, yo nunca pude aceptar a mi mamá realmente como era. O sea, yo me avergonzaba. Cuando la gente me preguntaba que qué hacía yo ahí, le decía yo que estaba yo comiendo con la señora que vende las gorditas, ¿no? Siempre que me decía la gente, ¿dónde vives? Yo vivo en la casa de 3 niveles que tiene un estacionamiento para 8 coches, ¿no? O sea, siempre viví con la vergüenza, siempre viví con el temor de sentirme descubierto de algo que yo siempre arrastré toda mi vida. Entonces, en mi loca carrera de bebedor, llegar a una experiencia espiritual, y recuerdo que el padrino en ese momento me decía que yo me hincara, que yo le gritara yo a Dios para que me arrancara el alcoholismo. En ese momento yo empiezo a sentir esa parte espiritual que yo no sabía que era Dios. Yo imitaba todo lo que hacían, yo imité la escritura, berreaba yo no lloraba por ese tipo de fijaciones. Aún dentro del grupo y dentro de AA, me costó mucho trabajo empezar a trabajar ese tipo de fijaciones dentro de mi vida, después de que dejo de beber, después de que llego a AA, después de que vivo esa experiencia. Recuerdo que el llegar, el empezar a vivir solo en esa juventud, el volverme más responsable y más exigente, pero también más alcohólico, más bebedor problema, ya no bebedor social, más bebedor problema. Yo siempre decía que yo no tenía problemas con el alcohol cuando iba a alguna fiesta o asistía a alguna reunión, porque me tomaba 1 o 2, y que para mí era normal tomarme aquellas, porque me volvía en el mejor bailarín y sacaba los mejores pasos, ¿no? Entonces, cuando a mí me decían que me tenía yo que hincar, que le tenía yo que pedir a Dios, pues yo me rebelaba, pero yo no sabía por qué me rebelaba, porque realmente yo nunca tuve la imagen de papá en el hogar. Yo nunca había un padre. Entonces, para mí Dios, en mi concepto de creer en Dios o de empezar a creer en Dios en ese momento, era la imagen de papá, por la cual yo lloraba en las noches, en esas noches de soledad y de sufrimiento. Cuántas veces yo en las madrugadas no desperté llorando y recordando siempre la imagen de mis amigos, de mis hermanos, o sea, de ver otra gente, otra familia, cómo los papás llegaban a la escuela por ellos. Y cómo yo me sentía olvidado y me sentía yo indigno. Esta falta de personalidad, este sentido de pertenencia, de no pertenecer a ningún lado, hacía que yo hubiera fondeado y hubiera yo caído hasta lo más bajo. Después de trabajar en una institución bancaria y salir de mucho traje y orinarme en los pantalones y quedarme tirado en la calle y eventos muy fuertes,
basados en una soledad muy profunda, en una amargura muy profunda y en un resentimiento con toda la gente, pero principalmente un resentimiento muy hondo y muy profundo con la imagen de la mujer, con la mamá. Por eso en cuanto a mis relaciones de pareja siempre batallé, siempre tuve problemas y diferencias con la mujer, hasta que ingreso a AA y empiezo a descubrir esta parte de amargura, de soledad, de miedo y de resentimiento. Entonces yo recuerdo que cuando me hacen la invitación al grupo, yo me baso en una imagen de una relación de pareja, en una relación sexual, porque a mí me pasa el mensaje una amiga que tenía una cocina económica, que diario platicaba conmigo y esta parte de sentirme solo, hacía que yo me ilusionara con cualquier persona o con cualquier mujer. Siempre me sentía yo vacío, o sea, estos vacíos existenciales dentro de mi vida nunca fueron llenados a como yo lo deseaba. O sea, siempre sufrí de muchas carencias, carencia de atención, carencia de amor, carencia de un abrazo. Por eso cuando llego yo a AA y recibo un abrazo genuino y verdadero dentro de los padrinos y con las madrinas, yo dije, yo soy de aquí. Entonces me pasan el mensaje, llego a la experiencia, me empiezan a dar las juntas, pero yo me sentía engañado. Compañeros, porque actualmente el día de hoy yo vivo la experiencia y observo que cuando invitamos a alguien le decimos que se come poco, se duerme poco y se escribe mucho, ¿no? Y a mí me dijeron que iba yo a ir a un club donde había albercas, caballos y no sé qué tanto, ¿no? Pero obviamente yo siempre he comentado esta parte, que yo iba por la invitación de una falda, ¿no? O sea, esta parte de la carencia de la mujer desde mi niñez, a donde yo observaba esas preferencias de la madre hacia mi hermano, el que me seguía, donde toda la vida estuve peleado con mi madre, donde toda la vida estuve peleado con mis hermanos. Entonces, yo observaba que siempre busqué aquella caricia de la mujer, cabrón, disfrazada en una relación sexual, no en el verdadero amor o no en el verdadero amor de mis compañeros cuando me dan un abrazo puro y sincero. Entonces llego a la experiencia, empiezo a tomar mis juntas, por las noches empiezo a tener unos sueños atormentadores, empiezo a sentir aquellos delirios de persecución, como cuando bebía después de 2 o 3 días de la borrachera, yo despertaba y sentía que me andaba buscando a alguien, ¿no? Y siempre llegaba a la esquina y me asomaba y buscaba parar a un lado, esperando que algo me sucediera. Entonces, en esas noches de terror, de las juntas de preparación, los que han vivido la experiencia, pues se recordarán que fueron hermosas, pero tenía que ser necesario para abollar el orgullo y romper el ego y desinflar todos los defectos de carácter. Era lo que yo no sabía que se hacía. Entonces, vivo mi experiencia, llego allá a la hacienda de Temoaya, que está por Toluca. Allá la experiencia la hacen en 2 días, llegamos como a las 10, 11 de la mañana, empieza la escritura y veo pensando siempre, como siempre he sido una persona perezosa y dormilona, esperando poderme dormir muy temprano, ¿no? Cuando oscurecía. Y dan las 12 de la noche y amanece y yo seguía. Dicen ahí los pasos que la experiencia fue desastrosa y humillante, pero así tenía que vivirse. Y dice el 5º paso, textualmente dice que por primera vez sentimos la presencia de Dios. O sea, por primera vez. Y yo después de algún tiempo, compañeros, en esta parte de creer y de buscar a tientas a Dios, pues yo no lo concebía, no lo encontraba. Aunque Dios operaba en mi vida, aunque Dios siempre, el plan perfecto de Dios para Leoncio siempre fue exacto y correcto, porque puso los medios, puso a la gente que me iba a ayudar, a la gente que iba a estar para apoyarme. O sea, siempre Dios estuvo en mi vida. Pero el tema sí, cierto, siempre yo lo buscaba a tientas. No quería yo derrotarme, no quería yo entrar en una derrota pues verdadera y en una aceptación verdadera, ¿no? Entonces yo les comentaba que yo en la experiencia, en las últimas, cuando voy y me hinco y empiezo a gritar a Dios que me arranque el alcoholismo, porque yo ya no podía.
O sea, yo tenía años, compañeros, queriendo renunciar al alcoholismo, queriendo dejar ya esta vida oscura, esta vida de sufrimiento que yo había arrastrado por 15 años. Y no era tan fácil, ¿no? O sea, no era tan fácil para Leonzo poder aceptar, poderse volver a reencontrar, poder creer en Dios. Entonces yo recuerdo mucho a mi padrino, que fue la primera y la última vez que lo vi al padrino, ¿no? Jamás lo volví a ver en el grupo, ¿no? Y yo nunca quise ser igual que mi padrino, compañeros. Lo juzgaba yo y lo criticaba por haberme abandonado, porque yo lo que buscaba era un padre. Empezar a trabajar mis defectos de carácter, me empiezo a fugar de la realidad, empiezo a criticar, empiezo a cuestionar, empiezo a ver a todo mundo que se equivoca, que solamente yo tengo la razón, como siempre yo creí tenerla. Empiezo a estudiar esos pasos, me empiezo a llenar de tanta información y descubro en el fondo de mi corazón que al llenarme de tanta información de AA era para no sentirme menos que los demás. Era para tapar ese miedo, para atrapar esa soledad, ese hoyo tan profundo que todavía había yo ya razonado muchas cosas, pero no las llevaba yo a cabo. Lo había yo. De provincia para poder buscar una solución, ¿no? En estas diferencias desde mi niñez con el hecho de yo sentirme rechazado,
por la madre y no aceptado por los hermanos, pues siempre fue una lucha. Fue una lucha donde yo nunca gané, ¿no? O sea, lo que gané fue amargura, resentimiento, soledad, abandono. O sea, toda esa parte negativa de mi vida fue la que yo gané. Recuerdo que mis hermanos, los que